Hola, mi nombre es Franciela Almendares, siempre es un gusto saludarles. Hoy, 22 de septiembre del año 2021, siempre estaremos en lo que es el área de ciencias naturales. Esta semana empezaremos con un nuevo tema, compuestos y reacciones químicas. Como ya lo hemos visto en una clase anterior, lo que es la tabla periódica. Aquí tenemos la imagen de la tabla periódica de los elementos, recordando que son 118. ¿Por qué tenemos la tabla periódica aquí? Porque es importante que nosotros nos familiaricemos con lo que es la tabla periódica y conozcamos cada elemento que él contiene, cómo está representado, su número atómico, su masa atómica, su grupo, su bloque. Y también recordemos que debemos saber cómo se representa un compuesto y una molécula. Sabemos que una molécula está compuesta por uno o más átomos. Si contiene más de un átomo, los átomos pueden ser iguales. Una molécula de oxígeno tiene dos átomos de oxígeno o distintos. Mientras que un compuesto químico es una sustancia formada por la combinación química de dos elementos de la tabla periódica. Los compuestos son representados por una fórmula química. Si nos preguntamos cómo se representa el hidrógeno, sabemos que con una letra H mayúscula. Si es el carbono, es con una C. Si es el hierro, va a ser Fe. Y si es lo que tenemos como el aluminio, va a ser la A y la L. También está lo que es el oro, que es el A y el U. Las que se representan con una letra mayúscula y una minúscula es un solo compuesto. Ahora bien, ¿qué es una molécula? Como ya lo hemos mencionado, la molécula es una partícula que está formada por dos o más átomos. También ya hemos dicho que conocemos 118 elementos que combinan para formar moléculas por medio de una fórmula química. Los compuestos químicos de uso común tenemos la sal de mesa que tenemos en casa. Su nombre del compuesto es cloruro de sodio. Su fórmula es el NaD y también la utilizamos como sazonador para todos nuestros alimentos en casa. También tenemos lo que es el ácido de batería, es un ácido sulfúrico que nosotros lo utilizamos como para limpiar los muebles de nuestro hogar. También en uno de los ejemplos tenemos lo que es el hidroxal. Su compuesto es hidróxido de magnesio, que es el magnesio con la unión del hidrógeno. ¿Y para qué lo utilizamos? Es como un laxante. También tenemos el hielo seco, que es un dióxido de carbono. Hay diferentes formas de representar un compuesto químico. Una fórmula como se presenta en la imagen. La fórmula CH4 es un metano, que está formado por un carbono. Si nos fijamos en la imagen, la figura, o mejor dicho, la fórmula del metano, la parte de la bolita negra es el carbono, que es 1, y las 4 azules son los 4 hidrógenos. También el metano es importante para la generación eléctrica, ya que emplea como combustible en las turbinas de gas o en generadores de vapor. El siguiente compuesto es una sacarosa que está constituida por carbono, hidrógeno, oxígeno.
La sacarosa es el producto intermedio principal de la fotosíntesis. En variados vegetales constituyentes la fórmula principal de transporte de lo que es el azúcar desde las hojas hasta otras partes de la planta. Y por último tenemos el oxígeno. ¿Para qué nos sirve el oxígeno? El oxígeno nos sirve para respirar. Tenemos H2O, que es el agua que nos sirve para beber agua, para hidratarnos. Compuestos químicos son sustancias puras que se forman de la combinación de dos o más clases de átomos distintos elementos y que son representados por medio de fórmulas químicas. Algunas de los compuestos son la composición constante. Un ejemplo es el H2O. Otra es que no son mezclas ni alteraciones. Número 3. Componentes en proporciones constantes. Y la última, que no se pueden separar por medios como los procesos físicos, solamente por procesos químicos. Un ejemplo de que no podemos separar los procesos físicos es el H2O, la molécula que tenemos. Porque en casa podemos tener la llave abierta, pero no nos va a salir por una parte 2 de hidrógeno y por la otra no nos puede salir un oxígeno o viceversa. Ese es uno de los ejemplos que podemos tener. La clasificación de los compuestos. Los compuestos orgánicos son aquellos que tienen átomos de carbono debidamente a la combinación de hidrógeno y oxígeno. También están lo que es los compuestos inorgánicos, que son aquellos que carecen de carbono y que se utilizan una nomenclatura química. La clasificación de los compuestos. También podemos clasificar los compuestos según el número de elementos que poseen. Los binarios son 2, los terciarios son 3 y los cuaternarios son 4. ¿Cómo clasificamos los compuestos? Los binarios, como el cloruro de sodio, son 2. El sodio y el cloruro son 2. También otro ejemplo está el dióxido de plomo, que también se encuentran 2, entonces eso es un binario porque hay un plomo y 2 oxígenos. En los terciarios van a haber 3. El ejemplo que tenemos aquí es el hidróxido de potasio. Otro ejemplo es el ácido sulfúrico, que tenemos los 3 elementos, los cuales es un terciario. Y el cuaternario, el que tiene 4 o más. Practiquemos clasificando los siguientes compuestos en binarios, terciarios y cuaternarios. Cuando tenemos 2, vamos a tomar como uno solo, como en el primer ejemplo. Tenemos 2 nitrógenos, pero se tomará 1. 4 hidrógenos y 3 oxígenos. Entonces sería 1, 2, 3. En todo caso, es un terciario. En el ejemplo 2 tenemos el cobre, el oxígeno, el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Aquí tenemos 4, entonces es un cuaternario. Y el H2O es un binario porque está compuesto por 2. En el siguiente ya es el último. Este es un terciario. Bueno, chicos, muchas gracias siempre por su atención. Espero que les sirva mucho este video.